Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Cuéntenme qué trabajaron hoy a la mañana y qué conclusión sacaron de lo que vieron con los profesores hoy temprano. A ver, yo no estuve, así que me quiero enterar, a ver que me digan para dónde anduvieron, qué fue lo que hicieron, siguieron derivando, cómo fue la cuestión y en qué terminó todo el trabajo de la mañana. De a uno, no se peleen por hablar, porque no. Hola, buenas tardes. Hola Aldana, hola Vimos María Laura. problemas de optimización. Ajá, y yo no tengo ni idea qué es eso, ¿de qué se trata? ¿Quién me puede contar con sus palabras qué es un problema de optimización? A ver, si es verdad que escucharon hoy a la mañana. Mañana tenemos presencialidad de vuelta. Mucho Mañana, para pensar. ¿cómo? No te escuché, Camila. ¿Mucho pensar? ¿Decís vos? Ajá. Bueno, muy bien. ¿Y para qué sirvió? A ver, ¿qué identificaron ustedes? ¿Qué vieron que estos problemas sirven para qué? Porque si nosotros estamos viendo una aplicación con problemas de optimización, lo hicimos, todo bárbaro, toda la mecánica, pero ¿qué nos ayuda esto? ¿Por qué los ayudó, por ejemplo, en los dos problemas de hoy a la mañana? Bueno, a mí me ayudó a aplicar lo que habíamos visto de derivadas en algo real, que Perfecto, se utiliza. muy bien, porque todo lo que hemos estado trabajando han sido fórmulas matemáticas y gráficos que si bien son matemáticas, tienen aplicaciones reales. Entonces, estos problemas a lo que llevan es a que con todo eso que nosotros sabemos, podamos tranquilamente, a partir de un problema de la vida real, hacer un estudio de esa función, quizás con el concepto de derivada primera o derivada segunda, y ni siquiera estar enterados de lo que se está hablando, pero sí podemos hacer una estimación o podemos trabajar con algo para quizás establecer en qué momento va a haber un máximo en lo que está pasando, en qué momento va a haber un mínimo, cuándo una determinada situación crece, cuándo una determinada situación decrece. Entonces, muy bien. Los dos problemitas de hoy a la mañana tenían que ver mucho con la aplicación de ustedes, de las carreras de ustedes. Yo busqué y acá encontré variedad, acá tengo varios para mostrarles y para trabajar, ¿sí? Hay de todo tipo. Algunos que tienen aplicaciones que les van a servir y otros que tienen aplicaciones en otros campos, como por ejemplo este primero que tiene que ver con economía. Bien, en este primer problema, nosotros, al igual que los problemas que ustedes trabajaron hoy a la mañana, tenemos la suerte de que la fórmula está expresada y está ya armada la función con la cual voy a trabajar. Siempre es importante en esa función que nos van a dar, en este caso, en un ratito van a ver que la función, en la segunda parte nos vamos a ocupar de problemas en los cuales la función no esté armada y nosotros la tengamos que armar. Ahí es donde es un poquito más el trabajo. Pero en este caso me dieron una fórmula, esa fórmula que está ahí tiene un nombre R de X, lo que voy a localizar es esa X del problema, en qué está medida, o qué habla, de qué se trata, y una vez que yo tengo la identificación de la variable que va a estar en juego, empiezo a leer mi problema. Un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad es R de X en euros, viene dada por la función de la cantidad invertida que se llama X por medio de la siguiente expresión. Dice, deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan y qué rentabilidad se obtuvo en el caso anterior. Entonces mi primera pregunta es la siguiente. Ante cualquier función que nosotros tengamos, ¿qué es lo primero que tenemos que saber manejar muy bien para saber de qué estamos hablando? Acá vamos a tener problemas entre el dominio que me está diciendo la matemática y el dominio que me establece la realidad. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿qué función es esta que yo estoy escribiendo o que me dieron como modelo en este caso en particular? Cuadrática. Cuadrática. Muy bien. Si es una función cuadrática, ¿qué podemos decir del dominio? Matemáticamente, ¿no? Todos los reales. Todos los reales. Perfecto, muy bien. Cuando yo esa función cuadrática, matemática, que yo ya sé, como ustedes muy bien dijeron, que el dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿está bien?
Yo les pregunto a ustedes, cuando yo esa función la saco de la matemática y la ubico en este ejercicio en particular donde hay inversiones, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es el mismo dominio? No puede ser negativo. X Muy no puede ser negativo. bien, perfecto. Entonces acá donde la ejercitación o la práctica me dice, sí, todo muy lindo desde la matemática, pero acá tenemos un ejercicio donde nuestro dominio aplicado a un problema va a ser el ejercicio de, como dijeron recién, todos los reales mayores que 0. ¿Está bien? Tampoco incluimos el 0 porque si no tenemos inversiones no tenemos ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. ¿Qué venía después una vez que tenemos el dominio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, como siempre a mí me gusta. Derivar. Muy Saco la bien, derivada. perfecto. En este caso es una derivada muy linda y muy fácil de resolver, pero yo me voy a ubicar ya en el lugar donde tengo mi función. Mi función va a estar ubicada en ese lugar. Una vez que me ubiqué, como dijeron ustedes, hago la derivada de esta función cuadrática, que va a ser muy simple. ¿Está bien? Tenemos que aprovechar estas ofertas. A pesar de que los números son feos, esto va a ser menos 0,001x al cuadrado más 0,4x más 3,5. Pregunta, esta función, antes de, como ya sabemos, ¿qué va a tener? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué tendría que tener? ¿Y por qué? Un máximo. Muy bien, ¿por qué? Porque sería cóncava hacia abajo. Muy bien, Aldana, perfecto. Si lo derivo, el 2 que está allá arriba baja multiplicando, y me queda algo parecido a esto que está acá, que es mi derivada primera. Y ya que estoy, para seguir trabajando, voy a hacer la derivada segunda. ¿Todos de acuerdo con mi derivada primera? Sí. Muy bien. En la segunda me queda una constante que es negativa. Y acá una pregunta de un examen. Pase lo que pase, si hay algún lugar y yo quiero utilizar el criterio de la derivada segunda, en el lugar ese donde esté el supuesto punto crítico que aún no encontramos, ¿cuál sería, qué información me está diciendo que la derivada segunda en un punto sea negativa? Es un máximo. Muy bien. Ese signo menos por el criterio de la derivada segunda me está diciendo que si yo encuentro algún punto crítico, el criterio de la derivada segunda me asegura que va a ser un máximo. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos y vamos a tomar decisiones. Igualo mi derivada primera a 0. ¿Está bien? Criterio, perdón, requisito para poder encontrar los puntos críticos. Entonces me va a quedar que menos 0,002, que es un número muy molesto, y acá es donde están buenas las derivadas, porque no tenemos que graficar con estos números, a pesar de que el GeoGebra siempre nos da una mano, lo igualo a 0. Ese 0,4 va a pasar restando como primera medida, y el menos 0,002 sería un 2 milésimos, va a pasar dividiendo. Hago una pregunta antes que lo hagan con calculadora. ¿Esto me va a dar un número chico o un número grande? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Va a ser un número pequeño o un número gigante? Sin hacer la cuenta, lo que tiene que decir. Gigante. Muy bien. ¿Por qué? Grande. Perfecto. ¿Por qué? Que se va dividiendo por los ceros. Muy No sé. bien, porque como no es... Claro, correcto. Acuérdense los límites. Cuando el denominador tiende a 0, este número se va a hacer cada vez más grande. Tendería a infinito nuestra cuenta. Ahora, ¿cuánto da en forma exacta? Ya que estamos. 200. 200. Muy bien. 200. ¿Qué sería ese 200? Hasta acá, ¿qué podemos decir?
puede llegar a ser un punto crítico. Todavía no lo sé. ¿Pero qué voy a hacer? Lo voy a ubicar en mi eje de las X, donde voy a poner los valores de euros o las inversiones que yo tengo que hacer, y ese 200 me va a determinar que la función en este lugar, de acuerdo a todos los análisis previos, tendría que tener un máximo. ¿Cómo lo vamos a comprobar con eso? De dos maneras. Si yo utilizo el criterio de la primera derivada, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un punto antes, por ejemplo 150, y voy a elegir un punto después, por ejemplo 250. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar, para estudiar dónde crece y dónde decrece, la derivada para cada uno de esos elementos que yo elegí. Voy a ir a la función y voy a reemplazar. Me va a quedar menos 0,02, acá tenemos la derivada primera, multiplicada por 150 más 0,4. Y después voy a hacer la derivada primera, pero reemplazando ahora por 250. Si son tan amables, alguien que me haga las cuentas, así lo vamos completando. Y sacamos ya información de este gráfico. Si reemplazo por 150 la derivada, ¿qué pasa con la función, con el signo de la derivada primera? ¿Es positivo? Es positivo, Positivo. muy bien. Perfecto, positivo. En ese lugar, nuestra función va a crecer. Por lo tanto, si reemplazo por 250, es probable que esto casi seguro me diera negativo. Si me da negativo, ¿eso qué quiere decir? Que en este lugar, donde nosotros habíamos encontrado un punto crítico, ahora ese punto crítico ya lo podemos confirmar como que es un máximo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ese punto ¿Es crítico que ya... convexa o no? ¿Cómo? Es Es convexa por la forma. claro, o cóncava hacia abajo. No se me mareen con los nombres, exactamente. Muy bien, convexa o cóncava hacia abajo cuando la derivada segunda era negativa. Si yo hubiese usado el criterio de la derivada segunda, yo hubiese podido tranquilamente mirar el resultado que tenía la derivada segunda, esta fue mi primera pregunta, y ver que la derivada segunda era negativa, con lo cual, como la derivada segunda era negativa, puedo asegurar que en x igual a 200, yo tengo un punto crítico que va a ser Un que, cambio con no, ojo, acuérdense el criterio de la derivada segunda. Si mi derivada segunda es positiva, en el lugar que yo estoy evaluando, lo que pasa es que mi derivada segunda quedó una constante. Yo tendría que reemplazar 200 en esta derivada, pero resulta que no tengo valores para reemplazar. Entonces, ¿qué digo? Como mi derivada segunda ya sé que es negativa, en ese lugar va a haber un máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? A ver en el chat, ¿alguna pregunta? Muy bien, gracias Agustín. Recién leo lo que me habías puesto, muy amable. Ahora les pregunto yo, entonces, si ustedes no tienen preguntas. Miren esto. Cuando yo hago puntos críticos, hago máximo, hago mínimo, está todo bárbaro en matemática. Pero cuando yo estoy metido en un problema de la vida real, tengo que responder lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan? Esta primera pregunta va a convenir invertir 200 euros. ¿Está bien? Y la segunda pregunta me dice, ajá, ahí voy a obtener el máximo. ¿Y cuál va a ser la rentabilidad máxima que voy a obtener? Que la voy a tener ubicada en el eje de las Y, que para nosotros ahora se llama R de X, y que representa la rentabilidad. ¿Qué haríamos para encontrar la máxima rentabilidad posible? A ver. igualar a cero la segunda derivada. No, pensamos, ya tenemos el punto crítico y tenemos Reemplazar X ¿a dónde? Sí, señor. En la primera, Muy En bien, la voy a función ir, exactamente, voy a ir a la función R de X y voy a reemplazar allí por 200. ¿Y qué estoy encontrando acá? El valor
que le corresponde para 200 de X, le corresponde tanto de Y que vendría a ser la rentabilidad. Entonces, ahora les pido que reemplacen en cada X de nuestra función original por 200 y me digan cuál es el resultado que se obtiene, por favor. ¿Se entiende, no? A ver, ¿quién me ayuda? Creo que da 43,5, no sé qué le dio al resto. A ver. A mí me dio lo mismo. Muy bien. Ya con 2 tomamos la decisión, más alguien que está en el chat. 43,5 dice Constanza, muy amable. Y ese sería el mayor rendimiento. Cuando nosotros hagamos una inversión de 200 euros, vamos a obtener la máxima inversión, que va a ser de 43,5. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Por ahora ninguna. Perfecto. Muy bien. ¿Puedo borrar esto, chicos? Vuelvo a lo mismo que les dije al principio. Tenemos la ventaja de que tenemos la formulita. Después vamos a hacer uno donde no tengamos la fórmula y ahí es donde se puede complicar bastante. Borramos y pasamos a otro, ¿les parece? Miren el que viene acá. Por ejemplo, velocidades de autos. Dice, se ha observado en una carretera, como siempre. Primero, identificamos la función que nos dieron, porque eso nos tranquiliza. Vamos a trabajar con esta función. El eje Y se va a llamar B, el eje X se va a llamar T ahora. O sea, cuando yo tenga que dibujar, esto también, si ustedes hoy seguramente en el problema se los dijeron, por más que aparezcan otras letras diferentes, si ustedes quieren volver a la X y a la Y, nadie se los va a decir que esté mal. Lo que sí tienen que saber es que cada uno de ellos trabaja con cosas diferentes. Por ejemplo, este eje, que para nosotros era Y y ahora se llama B de T, está trabajando y eso es lo que tenemos que buscar con que dice que sobre el eje de las X van a estar las horas en las cuales se produce el estudio de este movimiento de vehículos. Y acá, sobre el eje de las Y, va a estar la velocidad. Entonces, si a ustedes les resulta más fácil cambiar por X y por Y, bárbaro. De lo contrario, está bueno que se vayan acostumbrando a diferentes valores de letras, de variables. ¿Qué tipo de función es esa? Polinómica. Muy bien. ¿Cuál sería el dominio matemático de esa función polinómica? Todos los reales. Los reales. Bien. ¿Cuál sería el dominio del problema en nuestra función polinómica? ¿Qué dicen ustedes? Si leen el problema, se lo... ¿Cómo? También positivo solamente. Solamente positivos, leamos bien el problema, no se También me negativos. Miren lo que dice acá, se me están perdiendo. Esta nos dice el dominio. Exactamente. Que sí o sí está dentro del que nosotros dijimos. Nuestro dominio va a estar entre 2 y 6. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 2 y 6? Me voy a ir al eje de las X y voy a decir, voy a hacer un cuadrito acá. ¿Está? Acá voy a poner el 2, acá voy a poner el 6, y yo voy a estudiar lo que le pasa a mi función en ese cuadro de color sombreado ahora de color rojo. ¿Se entiende, no? Acá otra vez volvemos a lo mismo de siempre, chicos. Cada profe tiene sus locuras, ¿no? Y sus formas de explicar las cosas. A mí siempre que voy sacando datos, me gusta mucho ir viendo dónde lo puedo ubicar a esos datos y qué es lo que me está diciendo. No me gusta hacer todas las fórmulas y después empezar a responder. Entonces, yo trabajo con esta función, busco su dominio, respondo dónde está y veo dónde va a estar el trabajo que yo tengo que hacer. Porque yo sé que cuando a mí me toque reemplazar, no puedo elegir valores que no sean diferentes al intervalo entre 2 y 6, inclusive los extremos. Entonces, ahora sí, derivamos la función primera, la derivada primera de t, que para nosotros va a ser igual a
3t al cuadrado, vayan preparando ustedes la calculadora porque voy a pedirles ayuda, menos 30t, ¿está bien? Más 72. Y ya que estoy, voy a trabajar y voy a armar la derivada segunda, porque es una función polinómica y es lindo derivar estas funciones. El problema es cuando las funciones empiezan a ponerse más complicadas. Esto va a ser 6t menos 30. ¿Alguna pregunta? Como son datos importantes, los voy a recuadrar. Esa es mi función derivada. Esa es mi función derivada segunda. ¿Está? Bien. Vamos a igualar a 0. La derivada primera, o sea, vamos a decir b' de t va a tener que ser, para poder investigar los puntos críticos, la voy a igualar a 0. Y me dicen ustedes, si son tan amables, qué resultados les da. Seguramente al ser una cuadrática me va a dar dos valores, ¿no? T sub 1 y T sub 2. ¿Cuáles serían esos valores? ¿4 y 6? 4 y 6. Muy bien, 4 y 6. ¿Eso sirve? ¿Sirven los dos? Sí. Sí. El 6 no. El 6 ¿O no. sí? Mirá, fíjate la definición allá arriba, tiene un ¿Vas a corchete decirlo? el 6. Tiene un corchete el 6, entonces lamentablemente lo voy a tener que tener en cuenta. Por acá por 4 va a haber un punto crítico, que le voy a trazar una línea de puntos, nada más que para indicar que todavía no decidí nada sobre él. Yo sé que acá pasa algo. Y en 6 también voy a poner una línea de puntos, porque como está incluido en el dominio, lo voy a tener que estudiar. ¿Qué hago ahora? Elijo un punto antes, y lo pruebo con la derivada primera, elijo un punto después, y no me preocupa nada más que lo que pase en este intervalo que está acá. ¿Está? En este Profe, caso, sí. una consulta. Dale, por En supuesto. 6, ¿qué es el límite del dominio de la función original? Sí. El 6 no entraría en el dominio de la primera derivada, ¿o no? El 6 no entraría en el dominio. Lo que pasa es que estamos hablando de funciones que serían continuas. Entonces, si el 6 no entra, se supone que una función es continua en un intervalo abierto, ¿no es cierto? O sea, vos para eso tendrías que poner acá así y así. Ahí la derivada, ¿está bien? Está trabajando sin los extremos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la derivada, yo tengo que ver qué es lo que pasa antes del 6 y después del 6, para que tengan recta tangente única, ¿te acordás? Pero yo no puedo estudiar después del 6, por eso se lo deja afuera. Pero se sobreentiende que nuestra función es continua. Por lo tanto, estos dos elementos, que están dentro del intervalo de la función, no de la derivada, como bien lo decís, los voy a tener que tener presentes. Fíjate que ahora cuando yo haga el estudio, Aldana, voy a hacerlo entre 2 y 4 y entre 4 y 6. Seguramente acá haya un cambio de dirección, o sea, crezca y decrezca, como siempre venimos haciendo, pero yo no puedo saber lo que pasa del 6 para allá. Entonces, este criterio me va a dar lo que pasa alrededor del 4, lo que pasa cerca del 6, y ahí es donde el 6 no pertenecería al intervalo de la derivada, y lo que pasa cerca del 2. Pero tampoco sé qué es lo que pasa exactamente en 2. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué pasa en 4? Esto me va a dar un número positivo seguro. Esto va a crecer. Porque si hago 16 por 3 es 48, menos 120 me da menos 82. A ver, más 72. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué pasa si reemplazamos por 4? Parece que no da positivo. Me equivoqué yo. Lo hice pensando Te quedas fácil. negativo. Da negativo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y después? Positivo. Muy bien. O sea que, ¿ven? Yo no puedo decidir qué pasa con el 6. Yo acá puedo decidir que el 4 es un punto mínimo. Porque baja nuestra función y después sube. A ver si es verdad. Lo probamos con la derivada segunda.
¿A todos les dio 4 y 6? La derivada primera igual a 0. Sí, sí, sí. ¿Sí? Miren qué pasa si yo hago la derivada segunda para 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto me va a dar negativo. ¿Sí o no? Sí. Y si Sí. me da negativo, Sí. ¿qué tendría que ser? Un máximo. Ah, y acá hay algo que no funciona. ¿Se ve? ¿Ven cómo el criterio de la derivada segunda también me aporta mucha información? Porque esto que está diciendo acá no coincide con lo que acabamos de calcular recién. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién me ayuda? Nosotros reemplazamos 3 en la primera derivada Así es. y Acá. dio positivo. Vamos a escribirlo acá. F' de 3. Ja. ¿Dio positivo? Sí, Vamos a... a mí me da positivo. Ah, bien. Entonces estaba bien la cuenta que yo había pensado antes. Este da positivo. ¿Ven para qué me sirve la derivada segunda? Entonces, ahora sí, eso da positivo y esto da negativo, ¿no es cierto? F' de 3 es mayor que 0 y F' de 5 es menor que 0. Ahora sí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Están de acuerdo, chicos? Podemos decir que este 4 es un máximo. Tal cual como me lo dijo el criterio de la derivada segunda. ¿Se ve? Y esto sí coincide ahora, por lo tanto los simbolitos del igual de los signos de pregunta, ahora los descarto. Perfecto, muy bien. ¿Se entendió? ¿Ven cómo este Sí. criterio de la derivada segunda me está diciendo, espera, no te apures porque acá está pasando algo? Nosotros reemplazamos por 3 y creció, y después, claro, lo que pasa, yo les cuento cuál fue el error. Yo hice la cuenta después, primero la hice con un 3 y después puse el 4 acá, en la derivada primera. Por eso me daba que era decreciente. Y ahí fue donde fue mi error, que no sé quién me acompañó ahí que, con los signos mal, pero fui yo el que elegí mal. Tenía que probar con 3 y después con 5. Entonces, ¿a qué hora circulan los coches con mayor velocidad? Entre las 2 y las 4. No nos tenemos que olvidar de responder. ¿Está? ¿Por qué? Porque allí aumenta la velocidad. ¿A qué hora circulan los coches con menor velocidad? Entre las 4 y las 6. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima velocidad que alcanzan en este intervalo? A ver, ya que acá tengo un máximo, ¿cuál es la máxima velocidad? Reemplazamos por 4 en la función original. Muy bien, reemplazamos por 4 en la función original. Y a ver, ¿quién me dice cuánto da? A mí me dio 120. 120. Perfecto, 120, la velocidad, que van a ser seguramente kilómetros por hora, que va a ser la velocidad máxima que se alcanza a las 4 de la tarde, a las 4 horas de circular. ¿Vamos bien? Ahora nos vamos a volver a conectar y vamos a ver qué pasa cuando no nos dan a nosotros la fórmula y cuando la tenemos que armar. Entonces, ahí podemos entrar un poquito más en conflicto, sobre todo con el armado de las derivadas y de todo eso, que era un trabajo bastante más intenso. ¿Alguna pregunta, chicos, de este problema? Ven que no tengo que descartar nunca la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda me ayuda un montón para confirmar si hice bien o hice mal el máximo o el mínimo. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. ¿Les parece que nos conectemos de vuelta? Así no cortamos, empezamos directamente con la próxima. ¿Estamos? Volvemos en 2 minutitos. Perfecto.